Las aguas absolutamente oscuras. No hay tierra en el horizonte. Le ha ocurrido a muchos marineros. Este es uno de tantos casos. Transcurren los días, las noches, el alimento es escaso y el sueño también. Es un sueño entrecortado, constantemente guiado por las inclemencias del tiempo, por tirar determinado cabo, por errar las velas. Un sueño que nunca acaba de ser profundo y entonces se entra, quizá, quién sabe, en un extraño estado alterado de conciencia. Y de pronto, en mitad de las aguas, intenta aproximarse con la mirada, intenta incluso acercarse, pero algo hace saltar todas las alarmas. En un instante, ese cuerpo en mitad de la nada, ese cuerpo que está boca abajo, ese cuerpo o anatomía de un ahogado, se gira lentamente y le sonríe. Esa cara es extraña, esa cara es distinta, esa cara no parece humana. Acto seguido, algo llama la atención. El vello de la nuca se eriza. Por el otro lado de la embarcación, muy cerca de él, se oye un ruido. Son unas manos desconocidas, unas manos huesudas, unas manos de alguien que está abordando la embarcación. En busca de una explicación. Iker Jiménez, Milenio 3. 1:41. Veréis, lo que nos ha pasado es como cuando uno habla de leyendas urbanas, como tantas veces hemos contado con Diego Marañón o con Santi Camacho, ¿verdad? Y uno piensa eso en leyendas urbanas. Es más, yo entono el mea culpa, porque creo que en alguna ocasión hemos hablado de esto como leyenda urbana. Hasta que, creo claro, que en las primeras temporadas de Cuarto Milenio hicimos algo comentándolo como una leyenda urbana, así, como algo que no era real. Y como a mí en mi vida me ha pasado muchas veces, todo ufano, el creer que uno sabe, no, es que esto es un mito, y hasta que el mito te revienta en todas las narices, claro, y uno se queda como diciendo, uy, ¿qué ha pasado? Lo va a contar Carmen, pero yo solo os digo una cosa. Ayer, una persona de nuestra absoluta confianza, no la prima de un primo, de un amigo, una persona que podemos decir que vemos diariamente, una persona que trabaja un poco en el ámbito de nuestros conocidos, de absoluta confianza, una chica joven, le ocurrió algo que da miedo de verdad, y algo que tiene varias incógnitas. ¿Cómo determinadas cosas, principios activos de la naturaleza, pueden dominar el cerebro? ¿Cómo uno se puede convertir en un zombie? ¿Cómo suena? Esto nos va a recordar a las historias del vudú y el polvo zombie, que a uno le expulsaban una sustancia en la cara y se quedaba como un esclavo. El término se reduce a escopolamina. Y mucha gente hoy esta noche, quizá esta noche a partir de ahora menos, cree y sigue creyendo que estos son cuentos de brujas y leyendas urbanas, porque es el típico cuento de brujas. Alguien que en la calle te embruja y te domina y hace lo que quiera contigo. Bien. Yo ayer por la tarde nos entrevistamos en nuestra propia casa con esta chica, y yo pocas veces he visto no solo un rostro de terror, y creo que hemos visto muchos rostros de terror en nuestra vida, por fortuna o por desgracia, sino de absoluto desconcierto. La persona desconcertada. Y todo empezó en plena calle, en pleno corazón de Madrid, antes de ayer, en pleno corazón de Madrid, a la 1 de la tarde, junto a una frutería, con gente pasando, y simplemente dos desconocidos que quieren preguntar algo. Y ahí se empieza, por lo menos para mí, a desmembrar esa leyenda urbana. Lo hemos vivido nosotros, lo va a contar Carmen, y luego iremos viendo especialistas, escuchando informes, porque si esto, amigos y amigas de Milenio, es verdad, esta noche, más allá del tema, tenemos que dar voz de alarma, tenemos que avisar a la gente. Por favor, hay que estar ojo a visor, porque esto está pasando en el corazón de Madrid. Y esto parecía leyenda de fuera, o ocurría en otros lugares, y está pasando en Madrid. Yo no diría, sí, esto es verdad. Yo te digo, esto es verdad. O sea, hay un informe médico y hay una denuncia delante de la policía, con lo cual es completamente cierto. Vamos a poner a la gente en situación. Son las 12:30 de la mañana, más o menos. Esta chica joven, 22 años, baja como cualquier otro día a comprar las tiendas normales que hay alrededor de su domicilio. Delante de la frutería, un chico de unos 30 años, más o menos, no muy alto. Ella lo identifica como alguien boliviano,
llama su atención, la pide por favor que se acerque y dice, bueno, mira, es que me da mucha vergüenza, no sé leer, me han dado esta dirección, es por si me puedes indicar cómo puedo llegar. Ella, que es una chica paraguaya, pues ve a alguien sudamericano también que necesita su ayuda y no se lo piensa dos veces. Coge el papelito, ve que es una letra muy pequeña y se lo acerca a la cara. En ese momento comete el error, porque al parecer pues inhala algo de escopolamina o burundanga, como también se la conoce. Justamente para que haga efecto esa droga, hay otra compinche, que es una mujer de unos 50 años, argentina, baja, bastante gruesa, lleva un sombrero en la cabeza, y para que vaya haciendo efecto esa droga, le dicen a la chica, bueno, si tú no sabes muy bien dónde está, vamos a preguntar también a esta señora. Es decir, empiezan a entablar una conversación hasta que ella en pocos segundos asegura que siente un leve mareo y ya no recuerda nada. La siguiente escena, Iker, es ya en su domicilio, en la cocina, empieza a tener retazos de cosas. Cree que ha ido al banco, se ve con dinero, cree que le ha acompañado una señora, pero no está muy segura de nada, porque hay como unos minutos en los que no recuerda nada. Para comprobarlo, baja a la entidad bancaria, que está frente a su domicilio, entra y le pregunta a la chica que hay en la caja si ha estado ella allí en lo que lleva de mañana, a lo largo del día. Y la chica dice que sí. No solo dice que sí, sino que ha sacado todo su dinero. Ha sacado todo su dinero de la cuenta bancaria. Acompañada de esa mujer. La chica le dice, sí, has venido aquí hace unos minutos, acompañada de tu madre, y habéis sacado todo el dinero de la cuenta. Ella en ese momento, claro, la da un ataque de ansiedad tremendo. En la entidad bancaria no saben lo que la pasa, con lo cual avisan al SAMUR y a la policía. Inmediatamente el SAMUR, como la ve que no sabe prácticamente dónde está desorientada, dice cosas incoherentes, la trasladan al Gregorio Marañón. La policía se queda con las imágenes que hay grabadas de la entidad bancaria, con lo cual se puede identificar a la persona perfectamente que la acompañaba. Ahora entiendo, por eso quizá llevaba un sombrero. También, quizá por eso llevaba un sombrero. Pero bueno, por la forma, su rostro lo puede tapar, pero es que se puede ver perfectamente la ropa que llevaba, cómo era físicamente. En algún momento se mueve y se puede ver cómo es físicamente esta señora. Ella es trasladada al Gregorio Marañón, donde la empiezan a hacer pruebas. Inmediatamente, antes incluso de que le hagan la prueba, el médico, en el informe que leíamos, dice posible intoxicación de escopolamina. Para agregar todavía a la inquietud que nos ha llegado a nosotros y que queremos trasladar no por cuestión de alarma, sino por cuestión de lógica, que es que esto está pasando en las calles. Es que en el Gregorio Marañón le dicen que están recibiendo casos abundantes en las últimas semanas de personas que han actuado como autómatas. Lo asombroso de todo esto es que el cuerpo y la conciencia entran en lo que llaman estado de automatismo, que yo no acabo de entender como una simple sustancia, no tan simple. Ahora vamos a intentar, hacemos este dossier en tiempo real, vamos a intentar contar todo lo que hemos podido averiguar. Esta chica no se desmaya, esta chica no está groggy, esta chica le hace la analítica de todo tipo de drogas, de sustancias, y el informe viene con todo el episodio congruente con inhalación de escopolamina, o lo que se llama en Sudamérica burundanga, que era, digamos, que la leyenda urbana, ¿no? Lo increíble es que tú haces lo que te dicen que hagas. La pregunta es hasta qué punto puedes llegar a hacer lo que te dicen que hagas. En este caso ella llega y está tan bien que la persona de la sucursal bancaria... También eso, porque en muchos casos las han drogado, las han llevado a su casa, a la mañana siguiente o a las pocas horas se despiertan y han mantenido relaciones sexuales con alguien que ni recuerdan. Y ahora voy a algo más allá, que para mí es el misterio también de esta noche y tiene que ver un poco con esas sustancias que conocían los chamanes, que igual hay un origen en todo esto de este tipo, un origen mítico. ¿Cómo es posible que la delincuencia o determinadas alimañas, porque no puedo llamarlas de otra forma a personas que hacen esto, conozcan una serie de principios activos, la dosis, la frecuencia, el tiempo de actuación,
¿Hasta qué punto la persona se va a convertir en un esclavo que ni sabe ni rige, pero que de cara a los demás no pasa nada? O sea, la gente que circulaba, compañeros, en ese barrio absolutamente normal de Madrid, no detectó nada anómalo. Si uno se desvanece, ahí ya no hay plan. No. La persona se convierte en un zombi. Hace lo que tú le digas. Contestas a lo que te pregunten. Ella no sabe inhibidor completamente. Inhibe completamente su personalidad. No sabe qué ha contestado, no sabe qué les ha dicho, no sabe si les ha dado las claves de su cuenta, si les ha dado la dirección donde vive. Lo asombroso es nada. La ciencia no sabe todavía hoy por qué esa sustancia genera eso. Lo utilizan los delincuentes, que parece que en este caso saben más que la ciencia en este aspecto. Y a uno le asombra, ¿no? Dices, ¿cómo es posible? La ciencia lo que ha podido determinar más o menos es qué zonas del cerebro son las que están afectadas por esta sustancia. Se sabe que la escopolamina bloquea la acetilcolina, que es el neurotransmisor esencial para la memoria y que afecta especialmente a una zona del cerebro conocida como la amígdala, que es la que controla la agresividad y la ansiedad. Las bloquea, digamos que las deja en un estado de suspensión temporal, de tal manera que el cerebro sigue funcionando correctamente en el resto de sus funciones. Puede hablar, por ejemplo, la facultad del habla no se interrumpe en absoluto, puede moverse, puede recordar, por ejemplo, que tiene que utilizar una llave para entrar en su casa, en fin, puede actuar, pero de una manera mecánica, siempre bajo automatismo, ¿no? Siempre bajo las órdenes, digamos, o la instrucción de alguien. Y alguien se pone, esta mujer del sombrero en este caso, a decir lo que tiene que hacer, hasta el punto de que le obligan a sacar todo el dinero de su cuenta. Imaginaos una chica modesta que lleva ahorrando años, le han quitado todo y la mujer incluso le indica, dame un sobre. Con esa frialdad, a mí lo que me aterra es la frialdad de los delincuentes. Que la mujer le decía en el banco, porque recuerda retazos, hay cosas que la recuerda y otras que no sabe absolutamente nada, no sabe cómo volvió a casa, no sabe cómo llegó hasta el banco. Ni el tiempo transcurrido. Tampoco. Sabe que esa señora le pedía un sobre, di que te den un sobre, di que te den un sobre. Y también algo que yo ya cuando me lo contaba digo, madre mía, esto... Ella decía que el chico la dijo, haz un juramento conmigo. Vamos a enlazar los dedos meñiques y haz un juramento conmigo. Dice, Carmen, es que no sé lo que juré. Yo no sé qué tipo de juramento me estaba haciendo creer, Yo sé que enlacé los dedos con ese chico y me decía, esto hay que jurarlo. Ese es un detalle interesante porque no sé si la policía estará ya tomando en consideración todas estas pistas, pero sí. Muy probablemente este uso de la escopolamina o la burundanga, que es el término común, tenga un origen sagrado de brujos, es decir, hay una serie de... Nos lo temíamos. Claro, hay una serie de lugares en los que se utiliza dentro de ámbitos de la brujería, de los videntes, de los echadores de cartas, de todo este tipo de magia afro-brasileña, por ejemplo, que está llegando a Europa en estos últimos años, y quizá ahí tengamos una pista, es decir, ese sería el circuito en el que habría que empezar a buscar, porque la historia de esta droga o de esta sustancia... Antes de que me es fascinante. Por eso, Javier, vamos a saber qué es esta sustancia que parece que está envuelta, hasta en este caso ocurrido anteayer en pleno corazón de Madrid, y que no es el único, por desgracia, que no es el único, y os va a sorprender todo lo que van a contar especialistas médicos. Está envuelto también de un halo de esa oscuridad sagrada, pero en el aspecto revirado, ¿no? En el aspecto revirado. Bien, escuchemos por favor a José María Benito, que es inspector de policía y portavoz del SUP, y también escuchemos al doctor Cabrera, conocido por todos, porque nos hablan un poco de la sustancia en sí, que ya no es mito, amigos. Que yo mismo, repito, hubiese hablado como mito hace un tiempo, pero es que nos ha pasado directamente. En mi casa los informes médicos del Grupo de Marañón y la denuncia policial. Y resulta que hay una carpeta ya donde pone burundanga, ¿no? Donde están llegando, y que por desgracia en casos que vamos a contar muchísimo más graves, de personas que se han despertado en su casa, que simplemente se encontraron con alguien que les pedía una dirección en un mapa. ¿Dónde está esto? Se despiertan en su casa, no saben qué ha pasado y les han limpiado toda la casa, y a veces algo peor, ¿no? No es leyenda urbana, está pasando, y a veces las leyendas urbanas se convierten en realidad, por desgracia. Escuchamos a José María Benito, jefe inspector de policía, y al doctor Cabrera. Estamos hablando de una droga que se utiliza, una droga milenaria, se utiliza hace 2000 años. No es una droga sintética, es una droga natural que se consigue de algunas plantas y por lo tanto pues es de fácil acceso y de fácil utilización. Lo que sucede es que en la antigüedad se utilizaba para envenenar porque no dejaba rastros. En los
antiguos romanos lo utilizaban para envenenar a través de la bebida. Es una droga incolora, insípida, no sabe nada y por lo tanto es muy difícil de detectar. Es una droga que está en las plantas desde hace miles y miles de años, como es lógico, y se sintetiza de ellas. Es decir, de hecho, históricamente las cocciones de determinadas plantas se conocen hace cientos y cientos de años. Lo que se ha conocido más recientemente es el principio activo, que es la escopolamina. Bueno, la burundanga es el nombre que se le ha puesto popularmente a una mezcla de alcaloides procedentes de determinadas plantas. Y dentro de esa mezcla, uno de los alcaloides más abundantes es la escopolamina. Pero hay otros alcaloides. Lo que ocurre es que la escopolamina, digamos, es el principio activo nuclear de esta cocción que se llama burundanga. Operación Burundanga, Operación Escopolamina esta noche en Milenio 3, y lo entendéis, ¿verdad? Por fuerza mayor. Porque si nos ha ocurrido a nosotros, tenemos que contarlo y vosotros nos tenéis que contar, porque quizá lo peor en esto es el silencio. Lo peor es que se siga pensando que es leyenda urbana. Lo peor es no creer a gente que dice no sé dónde he estado y me han robado todo, porque es muy difícil. Y lo hablábamos antes precisamente, es decir, estos testimonios en un principio, cuando no se conocía la de Burundanga, dice, bueno, te lo has inventado, ¿qué has hecho? ¿Has bebido demasiado? No, analíticas, cero alcohol. Y muchas veces además no se denuncia por eso, porque la gente se siente culpable, creen que han bebido demasiado, que se han pasado en el estado etílico y piensan que es su culpa, con lo cual cuando les han echado la sustancia en la copa. Exactamente, se alerta. Además, fíjate, en julio ya la Organización de Toxicología Española alertaba de que no dejaran las copas cuando se fueran a fumar a la calle, que no hubiera ningún extraño que te acompañara a casa con el que hubieras estado tomando una copa, o sea que ya ha habido alerta desde este Santiago, verano. Antes de conocer un poco la planta en sí, aunque sea brevemente, tú que has hecho yo creo que el mejor libro de leyendas urbanas que se ha hecho en este país, leyendas urbanas, mitos, esto de el desconocido que pone un poquito en tu copa y te atrapa, no es que tú te quedes dormido, dormida, ojo, estamos hablando de que tú te conviertes en su esclavo sin saberlo. Esto era pura leyenda urbana. Esto era pura leyenda urbana. De hecho, en la década de los 80 y 90 sí había drogas muy populares, sobre todo en Estados Unidos, el GBH, que lo llamaban la droga de la violación, que tenía unos efectos similares, pero para que nos hagamos una idea, es como comparar una aspirina con una inyección de morfina. Es decir, sí, los dos pueden ser analgésicos, pero la potencia es absolutamente disparatada. Además, encima las fuerzas del orden se ven con un problema añadido, que lo han dicho nuestros expertos, que es prácticamente indetectable. La prueba que se utiliza es la cromatografía líquida de alta presión y muy contados hospitales, en España 2 o 3 y en el mundo pues a lo mejor una docena o poco más, tienen los equipos necesarios para hacer esa prueba, con lo cual el problema para probar delante de un juez que eso ha sucedido realmente es muy complicado. Javier, como si fuese un titular, ¿qué tenemos que saber de esta planta? Hablabas de origen metido en el barro de la brujería. Bueno, primero, el preparado que se hace de esta planta es incoloro e inodoro. Esa es la parte fundamental. Es decir, que se camufla en todo. Se camufla en todo y entra sobre todo por la superficie de la piel, ¿no? A partir de ahí nos afecta, además de una manera muy rápida. Pero el origen es un origen vegetal, viene de una serie de plantas que tienen distintos nombres según la ubicación geográfica, pero que todas ellas son plantas americanas. Estamos hablando... Se habla de Colombia como lugar fundamental, ¿no? Estamos hablando de Colombia como lugar fundamental, aunque también hay otras variantes, plantas emparentadas, sobre todo en la zona de México y la frontera con los Estados Unidos. En el caso de Colombia estaríamos hablando de la Brugmansia, que es una especie de flor en arbusto, que es llamada en Colombia la trompeta del diablo, porque tiene esa flor, tiene ese aspecto. Muy adecuado, por cierto. No, claro, porque se sabe desde tiempo inmemorial cuáles son sus efectos, por eso se llama la trompeta del diablo. También la sustancia que se destila de la cocción de esa planta se la denominaba, antes de que se acuñara el nombre de burundanga, que tiene origen africano, afrocubano, el término, se le llamaba en Colombia la borrachera.
En otros lugares... O el aliento del diablo, claro, Javi, también. Sí, fíjate, en México, por ejemplo, donde no estaríamos hablando de la brucmancia, sino que estaríamos hablando de la datura o el toloache, allí se le habla de la hierba del diablo o el águila de la oscuridad. Fue utilizada, por ejemplo, por el famoso Carlos Castaneda en sus enseñanzas de Don Juan. El famoso chamán antropólogo moderno Castaneda utilizaba esta sustancia. Absolutamente. Carlos Castaneda, cuando es iniciado por Don Juan en toda esta historia de las sustancias alucinógenas naturales. Para quien no lo sepa, Javier, simplemente Castaneda es un antropólogo que se decide a dar paso a investigar, a ser iniciado por un chamán, y sus libros se convertirán en iconos de una época, final de los 60, porque él, digamos, sigue las enseñanzas de los antiguos indios mexicanos. Absolutamente. En la época de finales de los 60 en la que tú estás situándonos, se publican una serie de libros que cambiarán, yo creo que la percepción de muchas personas. El tercer ojo de Lausanne Rampa, por ejemplo, y sobre todo las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda, donde este hombre se embarca en una aventura entre antropológica y espiritual con un chamán yaqui llamado Juan Matus, que le conducirá al corazón del desierto de Sonora a ingerir una serie de sustancias. Un libro, por cierto, para mí, que lo he vuelto a releer, alucinante también. Totalmente. Espectacularmente escrito. Pero lo que no sabía es que se administraba en estas prácticas la escopolamina. Exactamente, no en la forma del peyote, sino en la forma del toloache o de la datura, que es una planta hermanada con la burundanga, con lo que se utiliza para generar esta sustancia en lugares un poco más tropicales, como podía ser Colombia. Y es muy curioso porque la datura o toloache en México ha tenido todo tipo de usos. Usos de visión, es decir, para romper, digamos, las fronteras de la percepción inmediata, pero también usos dentro de la brujería. Hace apenas un año y pico, se publicaba en México un libro muy curioso que yo tuve ocasión de traerme y que he consultado justo para este programa, que se titula Los brujos del poder, el ocultismo en la política mexicana, donde se cuenta la historia de que la primera dama de México, Marta Sagún, esposa de Vicente Fox, que fue presidente del país, enamoró a su marido utilizando la datura como una sustancia dentro de un contexto de brujería. Y eso no es un caso excepcional. Lo curioso es que en México el uso de este tipo de plantas es mucho más común, más extendido, más habitual, más permitido y mejor visto de lo que nos imaginamos. Una cosa, porque es importante, simplemente, nosotros hemos lanzado vía Guillermo León rápidamente la alarma, porque tú también viste a esta chica que se llama Ángela. Es que pocas veces he visto yo, Carmen, una cara tan es que no sé cómo expresarlo, tan de desconcierto. Yo creo que tiene que ser algo parecido a los que aseguran haber sido abducidos, os lo aseguro. O sea, un tiempo perdido. Es un missing time, claro. Exactamente. Y no sabes qué ha pasado, sabes que no es bueno. Sabes que te han manejado con otra voluntad. Sabes que estás con personas, lo primero, que te han robado todo el dinero y que te podían haber hecho cualquier otra cosa. Esa mujer oronda del sombrero, que desde luego, si alguien la ha visto, por favor, y pedimos información, porque en este caso el medio tiene que servir como voz de alarma. Le enseño un fajo de billetes, ¿no? Hay una cosa ahí que ellos pueden saber muy bien cómo se trata la escopolamina o cómo le llega a la gente. Lo que pasa que no lo tienen todo tan controlado, porque esto se produce enfrente de una entidad bancaria con cámaras y entran en otra entidad bancaria con cámaras, con lo cual la policía tampoco es tonta y está utilizando todos los medios para encontrar a estos dos individuos. Sí, pero lo que asombra, no sé qué os parece, compañeros, es la frialdad, ¿cómo deciros?, el estudio, la falta de temor de esta gente que organiza todo ese ritual, que acompaña a la chica, que pasa minutos hablando con ella y que la meten en ese mundo extrañísimo y que luego, además, por fortuna, la abandonan sin hacerla nada. Pero la han dejado sin un solo euro. Se está dando en chicas de entre 18 y 25 años. La mayor parte de los casos que se están produciendo en España va en ese nivel, 18-25 años. No pueden tener mucho dinero en la cuenta porque si no el banco se alertaría. Si sacas además más de 3.000 euros, sabéis que tenéis que firmar, que tenéis Hablamos que hacer de no ir a un cajero, de entrar dentro de la oficina bancaria. También se puede hacer con cajeros, ¿eh? Lo que pasa es que si quieres sacar más dinero, el cajero te da hasta determinado dinero. Pero lo que voy es que, tú imagínate en el cajero, estamos todos visualizando la escena, ¿no? Que esto ha pasado en Madrid. A lo que voy, que a mí me impresiona es esa frialdad de hacer pasarse por tu madre, que tú no digas que no, que como un robot entres en la oficina bancaria dentro, que esperes, que te sientes, que pidas el dinero
que firmes y la señora al lado con el sombrero. Es que me deja alucinado, es como una falta de temor a la autoridad que esta gente. Porque en la mayoría de las ocasiones, y corregidme si me equivoco, los que están utilizando la burundanga son personas que vienen de otros países, que ya la han utilizado en otros países. Sí. Se trata de redes, a veces muy organizadas, otras menos, de delincuencia, que en su lugar de origen han ensayado una y mil veces con personas de todo tipo y que llegan a España, nos ven desprevenidos, no nos creemos estas historias, no forma parte de nuestro entorno cultural ni botánico. No nos creemos estas historias. Y sin embargo ¿cómo somos va a venir víctimas alguien, de ello? me va a embrujar y yo voy a hacer lo que él diga y me va a meter en mi casa y le voy a dar todo, pues sí, o voy a ser violado? Vamos a hacer una cosa, seguimos la investigación y ahora, Carmen, enseguida conectamos a ver si... Sí, porque hay muchos más casos. A ver si hay casos que están llegando esta misma noche. Y luego hay algo de Javier Pérez Campos que me ha dejado alucinado. O sea, indagando en la red, resulta que en España hoy, a mí esto ya... O sea, pues vale, pues viva, ¿no? Todo, porque se vende burundanga escopolamina en España a través de la red, con teléfonos, direcciones. Ahora indagaremos en eso porque ya es como el alucine. O sea, sabemos que esto genera esto y se vende y nadie hace nada. En fin, vamos a escuchar al doctor Cabrera de nuevo y ojo con este testimonio. Le agradecemos muchísimo, lo ha grabado nuestro compañero Fermín. Teresa Echevarría, ella es enfermera de la Comisión de Violencia Intrafamiliar del Hospital Clínic de Barcelona. Ella es la responsable del Hospital de Agresiones Sexuales. Nos está contando que están llegando decenas de denuncias en España, en Barcelona, y además, de alguna forma, Fermín, creo que interpreto tus palabras, tú me lo decías, estaba muy agradecida con el hecho de que por fin se hable de esto, que están llegando agresiones sexuales en Barcelona diariamente prácticamente, o una vez a la semana o una vez cada 2 semanas, con casos de escopolamina. O sea, esto no se puede quedar en una historia de brujos que nadie se cree, porque somos también muy dados a eso. Escuchamos al doctor Cabrera y le agradecemos, por favor, claro que sí, la presencia y deferencia a una persona que se encarga en el hospital de un ámbito tan delicado como las agresiones sexuales, donde ya saben muy bien esto de la trompeta del diablo, lo conocen perfectamente. ¿Qué es lo que hace? Pues aparte de abrir las pupilas, sequedad de mucosas, enlentecimiento cardíaco y una serie de efectos, digamos, fisiológicos, desde el punto de vista psíquico o neurológico, lo que hace es bloquear la memoria de la persona, generar un estado de sedación en el que la persona no se duerme, sino que se queda como inhibida, es decir, como disociada, de tal manera que, estando de pie, puede hacer cosas, pero siempre a voluntad del que está al lado diciéndoselas. Existen situaciones en que la persona, por ejemplo, es consciente pero es incapaz de reaccionar o moverse porque está incapacitada. Todo lo que es el sistema motor lo tiene totalmente bloqueado, que es el caso más terrible, sobre todo en el caso de las agresiones sexuales. Y después ni hay otros inductores que simplemente te reducen la voluntad, te vuelves una persona obediente y con un estatus, como si dijéramos, de obnubilación, es decir, como perdido. Por lo tanto, estas personas son las ideales para manipularlas en caso de robos y despiertas después de unas horas sin poder recordar más que una situación puntual anterior. 2 y 9 minutos, un programa especial porque estamos realmente sensibilizados con algo que hemos vivido casi en primera persona. O sea, ya no hay mito, estáis escuchando a profesionales del ámbito forense, policial y médico hablando de una realidad oscurecida, no sé por qué, porque está ocurriendo. Antes de escuchar vuestros testimonios y casos, escuchemos a Alfredo Perdiguero. Él es portavoz del sindicato de la policía, y de nuevo Teresa Echevarría, porque es que ha habido algunos locales en España, se han detenido a los integrantes, porque todo estaba perfectamente manejado, como si fuese una especie de teatro, donde uno entraba y desde luego se convertía en un teatro de pesadillas. Los últimos grupúsculos que hemos desarticulado y tenido aquí en Madrid, además, casualmente, eran las relaciones públicas, los camareros y los propietarios del local, los que estaban todos compinchados para aprovecharse de lo que sacaban. Claro, era una ganancia relativamente muy fácil, porque en relaciones públicas se fijaba en aquel que estaba un poco ebrio, le bajaba al local, el camarero ya se le ponía la copa con esta sustancia, el vino local que lo permitía, con lo cual ganaban todos, y lo único que perdía era el pobrecillo que, por haberse tomado una copa de más,
aprovechaban y dejaban la cuenta cero. Para acceder a domicilios, porque te conducen hasta su domicilio, abren su puerta, es decir, todo el delito, porque de hecho esta acción de administrar una droga a una persona con la intención de reducirla o agredirla, se convierte en un acto poco delictivo, porque en realidad la violencia casi es inexistente. Tú participas de la situación, pero participas bajo el efecto de una droga. Y yo creo, amigos, amigas, Milenio 3 en la cadena SER, que lo que más asombra y, en mi opinión, más espanta es eso, que tú participas de tu propia ruina en este caso. Es decir, tú eres como un monigote, que ahí está el misterio. O sea, ¿qué pasa para que el ser humano acceda a esa inhibición total, pero sea perfectamente consciente y aunque tú veas a gente al lado no puedas pedir ayuda? Porque no te dejan. Veíamos un ejemplo muy claro hace unos meses en el telediario, unas imágenes que aparecieron, era el caso de Adriana, una joven que había sufrido este tipo de abuso en Barcelona. Ella decía además y hablaba de esa especie de confabulación entre los miembros del bar, entre la persona que ejerce de gancho, que la lleva hasta allí, hasta ese local del horror, porque en ese momento ella es incapaz, sabe, dice en su interior que algo va mal, pero es incapaz de comentárselo a su compañera porque además en ningún momento la dejan que tenga ningún contacto con ella. Y es a partir de ahí cuando el agresor se va con la víctima a su colegio mayor, al colegio de esta estudiante, y las cámaras de seguridad graban cómo esta chica entra andando perfectamente, no parece que vaya ni siquiera ebria, ella misma es la que abre la puerta con actitud completamente normal, deja entrar a esta persona y a partir de ahí esta persona le destroza la vida por completo. Y algo más, que ocurre en un local, que ocurre en un bar, que siempre ha habido muchas leyendas, ¿no?, en torno a ciertos lugares, no quiere decir que sea menos grave, pero que tú vayas a la frutería y te vengan dos personas preguntando por una dirección. Y hemos visto casos, y nos hemos documentado en Ecuador, en Colombia, que incluso se aprovecha hasta dónde sopla el viento, o poner unas letras muy pequeñas para que esa dirección tú tengas que acercarte el papel tanto a la cara que no haya dudas de la dosis de escopolamina que te llega al cuerpo. Es que las dosis son ridículamente bajas. Para un efecto así hace falta una dosis de aproximadamente 3 miligramos, porque si fuese una dosis de 10 miligramos estaríamos hablando de una dosis mortal. 10 miligramos es depresión completa del sistema nervioso central y coma irreversible. Las dosis terapéuticas, porque se usa en muchas medicinas, son de 0,33 miligramos. Es decir, si nos hacemos una idea, que los que no somos duchos en farmacia, pues nos cuesta, de lo que abulta un miligramo, pues nos podremos hacer una idea de lo es nada. Nada, o sea, es una mota de polvo, es un grano que te entre simplemente por la nariz y de ahí al torrente sanguíneo. Oye, Santi, una cosa, vamos a escuchar a nuestra gente, al público de Milenio 3, que a mí me ha alucinado porque, claro, ya como lo intuimos, servicio de inteligencia, ejércitos, servicios secretos han intentado utilizar esta planta milenaria con determinados tipos de fines sombríos, ¿no? Pero hay una cosa, aunque sea gráficamente, se hicieron cálculos de cómo zombificar a una población o cómo convertir una población en un grupo de autómatas. Sí, y la verdad es que es ya lo que llena de pavor es que se hicieran los cálculos, es decir, uno de los potenciales usos de la escopolamina en el ámbito o militar como arma química o de los servicios de inteligencia era coger una determinada población y convertirla en zombies, convertirla en seres carentes absolutamente de voluntad. El problema era que en la época en que se hicieron estos cálculos, que fue en 1950, la escopolamina no era tan fácil de obtener como ahora. De hecho, Javier nos ha hablado de los usos sagrados y de una serie de plantas sagradas, pero parte de este problema viene de la globalización. A día de hoy, la escopolamina en los dos países mayores productores son la India y China, donde hay factorías enormes donde se produce la sustancia para sus usos legítimos, que son muchos, desde oftalmología, cirugía, hasta los parches para evitar el mareo. Para el Parkinson, los temblores de Parkinson. O sea, como siempre, es una sustancia de la naturaleza, pero que tiene una doble cara, ¿no? Claro. El problema es que parte de esa producción termina en el mercado negro y, como nos va a contar Javi, en Internet. Pues bien, en aquella época donde no era tan fácil ni en Internet ni en ningún sitio conseguirla ni tan abundante, se estimó que, claro, había que utilizar una cantidad en el suministro de agua de una gran ciudad equivalente a 10.000 kilos por millón de habitantes.
Y bueno, se consideró con poco práctico. 50.000 kilos zombificarían a todo Madrid. Sí. Hombre, son muchos kilos. Son 50 toneladas, es un contenedor, ¿eh? O sea, tampoco... Un contenedor en el agua. Es un contenedor de un camión. Claro, la gran pregunta es, ¿qué puede hacer alguien en ese estado de automatismo? Que a mí es lo que más me intriga, repito, de todo esto. ¿Alguien hace caso a lo que le digan? Como ha ocurrido con esta pobre chica, amiga nuestra, que le han quitado hasta el último euro, pero es que encima la sensación de es que se lo he dado yo encima. Lo he pedido yo, dominada por estas personas. O sea, brujería total, si uno se lo cuenta así. Pero el asunto es, ¿hasta qué punto alguien puede llegar dominado por estos individuos? ¿Se podría llegar, por ejemplo, a matar, a percutir un arma, a hacer un asesinato de encargo con escopolamina? Creo que Santi tiene luego algunos datos, pero conectamos directamente, repetimos vías de contacto, Carmen, y a ver qué nos cuentan. Nos pueden seguir escribiendo a Nave del Misterio en Google Plus, en Facebook y en Twitter, y milenio3 con número @cadenaser.com. Mira, nos decían Peñas Rojas, esto es verdad, le pasó a una mujer de aquí y en la misma calle le quitaron un anillo y pulsera de oro que llevaba puesto. Diana Angulo, es verdad, eso le pasó a una tía mía, muy mayor, se lo echó una mujer y mi tía la dejó entrar en casa y le dio el dinero y quién sabe qué otras cosas más, ya que ella no quiso contar casi nada y me imagino que no recordaría todo. Y aparte también la vergüenza, ¿no? Hay que entender la vergüenza de muchas de las personas que desde fuera no se puede entender. ¿Cómo que has dejado entrar aquí en tu casa? No se puede entender. Nico Venegas dice, no es leyenda urbana, es realidad, me contó hace unas semanas un policía nacional español, que es muy frecuente, que hay muchas denuncias de gente que cree haber ligado, mete al ligue en su casa, la dejan sin sentido y encuentran el piso completamente limpio. Muchísimo cuidado. Decía Fermín Agustí, hablando del Hospital Clínic de Barcelona, y esto no se cuenta, que hay unas 250 denuncias al año y 25, porque hay muchas que no se pueden descubrir, pero 25 se puede probar que son por escopolamina en España en los últimos años. En el Gregorio Marañón a Ángela le dijeron que casi cada día estaba llegando un caso, con lo cual estamos hablando de, en un solo hospital, 365 casos al año, más o menos. José Luis Méndez, a mi hermano y a un amigo suyo le echaron eso o algo parecido en una bebida, en un local. No recordaban ninguno de los dos absolutamente nada, pero los dos acabaron muy mal. Mi hermano en el hospital. Beatriz Carpi Palacio, lo usan también por las viviendas. A una vecina de mi madre llamaron a la puerta, todo seguido de abrir, se lo soplaron, le pidieron todo el dinero que tenía en la casa. Suerte que solo tenía 80 euros y ella se los dio sin poner ninguna resistencia. Era en Lleida capital. Dice que no es la primera, no es el primer caso que se da allí. Estrada Quezada dice, sí, lastimosamente conozco a unas chicas, pero acabó en violación en Barcelona ciudad. Pablo Fernández, buenas noches. Hace unos meses a la abuela de un amigo mío le sucedió esto en un pueblo de Toledo. A la mujer se le acercó una pareja de jóvenes bien arreglados, le preguntaron por una calle que ni existía en esa localidad. La mujer dijo que no la conocía y ellos le dijeron, sí, mire, aquí tenemos un mapa. A lo cual ella se acercó, le soplaron esa droga y la pobre mujer quedó aturdida. La hicieron ir a su casa con un coche, la metieron en un coche a por la cartilla del banco. Ella la cogió, se dirigieron a la sucursal y sacó 700 euros, que los bribones se los quedaron. Al rato ella preguntaba por su dinero y los os podéis imaginar el insulto, le pusieron debajo de la axila un paquete de arroz, la dejaron cerca de su casa y se fueron. Las vecinas la vieron con el paquete de arroz y al poco tiempo, cuando volvió en sí, pues les contó lo sucedido. Seguramente el aturdimiento dure un par de horas, tiempo que ella luego se acordó de todo y le contó a sus más allegados. Dicen, aturdimiento, pero tú con aturdimiento no pides en tu banco hasta el punto de que te creen perfectamente y te dan. O sea, es un aturdimiento, pero es como un estado hipnótico, podría ser. Mira, en el cine, si alguien ha visto el ejemplo es clarísimo, porque además hay un precedente cinematográfico. En Aníbal Lecter hay una escena en la cual a una de sus víctimas la tiene perfectamente consciente, la tiene perfectamente conforme y le está abriendo el cráneo sin que la víctima proteste porque le ha administrado escopolamina. Y esa persona habla y conversa y no parece preocupada por lo que le está sucediendo. Pues eso es un efecto que los que hayan visto la película pueden tener muy claro de lo que hace de verdad la sustancia. Es un inhibidor de la voluntad, no de la conciencia. Es decir, uno es consciente de más o menos de lo que sucede, pero lo que pierde es, digamos, la iniciativa, la voluntad. Luis Fernando dice que en la ciudad de La Paz, en Bolivia, se están dando algunos casos y se ha confirmado la existencia de este fármaco en Bolivia, que tengan mucho cuidado. José Ángel Sánchez, esto ha pasado en Salamanca, a la tía de un amigo mío le quitaron 8.000 euros.
Bueno, su consiguiente para que os hagáis una idea, cuando yo el jueves recibo sobre las 2 de la mañana, de la madrugada, un mensaje de Iker comentándome lo que había sucedido y planteando la posibilidad de que hiciéramos este programa, a mí me entró un escalofrío repentino porque recordé las advertencias que cada vez que yo pongo el pie en Bogotá, en Colombia, para hacer las promociones de mis libros, me hacen los editores, ¿no? De tener mucho cuidado, sobre todo con gente que se te acerca en la calle dándote una tarjeta de visita, pues, Javier, o una información. Esto es muy interesante taxi. Para que tú lo digas ahora. En un minuto apenas, ¿no? Yo creo que es muy interesante porque esto nos sirve ahora mismo. Por desgracia, lo que le cuentan a Javier en Bogotá ahora mismo nos sirve. ¿Y qué te decían? No, pues sobre todo que no aceptara ni siquiera el contacto con esa tarjeta, con ese papel que te dieran, con esa información en la calle. Aunque, perdona Javier, no está probado que por la piel se pueda... Hay mucha polémica en si puede transmitirse por la piel o no. Pero por la polémica los editores prefieren mantener a su autor seguro, ¿no? Por supuesto, sobre todo porque no se sabe, que a lo mejor sí que es cierto. Y había unas normas muy básicas de nadie que se te acercase repentinamente. Claro, a ver, en el caso de Bogotá, en Colombia, una de las zonas de actuación de estos delincuentes que utilizan la burundanga es la zona de los hoteles internacionales, porque los que acuden a esos hoteles, los huéspedes de esos lugares, son personas que no están prevenidos como mucha parte de la población ante este tipo de actuaciones y por lo tanto son víctimas más fáciles, llevan tarjetas de crédito, llevan divisas, en fin. Tienes dinero, vamos. Efectivamente, son digamos un objetivo como muy claro, muy marcado. Evidentemente, uno que llega allí para promocionar sus libros, para hablar de sus cosas y tal, pues puede ser una víctima en un momento que uno quiera acercarse al kiosco a comprar el periódico de la ciudad. Ha pasado también con taxistas, muchos de los taxis que no son, además, sabéis que en estos países puedes poner taxi siendo una persona normal y corriente que te dedicas, en Perú, por ejemplo, te venden en los semáforos lo que es la capillita que pone taxi, bueno, pues te lo venden por si quieres ser tu taxi en tus horas libres. Y esa gente está actuando de la misma forma. Los recoge a lo mejor en el aeropuerto, en la estación de tren, donde sea, lleva a la gente, les da una tarjeta, oiga, por si me quieren llamar durante estos días en el taxi. Y muchos de los turistas se han encontrado a veces en pleno desierto, otras veces a las afueras de la ciudad, sin nada, sin absolutamente nada, y que no saben lo que ha pasado. Por desgracia, uno de los casos, recuerdo yo, más gráficos, de una imagen más potente, por lo menos que a mí más me impresionó, y que luego se habló de que estaba la escopolamina por medio, fue el de aquel novillero sacrificado en Lima, español, no sé si lo recordáis, que iba a hacerse un poco nombre y fortuna en las plazas de ese... Tuvo la mala idea en Lima de salir por la noche en algún lugar, imagino, no muy recomendable, y además mandamos un abrazo grandísimo a toda la colonia de Perú, que es un país que amamos y queremos, ¿no? Pero ocurrió esto, no tiene nada que ver, pasó. Y lo evisceraron por completo, ¿no? O sea, se encontró el cuerpo sin una sola víscera. En vez de cerebro tenía papel de periódico y estaba relleno como un muñeco. ¿Y qué le había pasado a este hombre? Y parece, con la investigación de Andrada y demás, que había una sustancia que la había dejado zombificado, pero en este caso, sea quien fuere, fue un poco más allá, ¿no? Y aprovecharon para quitar otra doble leyenda urbana, es decir, la evisceración y todo eso, que no existe, y que leyenda urbana, y que parece que por desgracia aprendemos que sí ocurre. Lo alucinante es que hemos encontrado comercio de escopolamina en España a través de la red, y yo espero que sean bromas, pero que parece que no son bromas, y dices, bueno, ¿dónde estamos llegando? Antes de eso, escuchemos por favor a Juan González Armengol. Él es presidente de la Sociedad de Medicina de Urgencias de Madrid, y el psiquiatra José Miguel Gaona, que estuvo encargado de los planes de drogadicción, y que, ahí está el contraste, ¿no? Mientras muchos podíamos pensar que la leyenda urbana, estamos viendo a policías, médicos de urgencias, encargadas de agresión sexual en el hospital de Barcelona, que te lo están contando como una realidad que ellos viven. Entonces, porque hay esa fractura, ¿no?, entre la creencia popular, estos son cosas que se cuentan, y sin embargo los profesionales están viviendo estos embrujamientos, entre comillas, que por cierto, parece que la sustancia hace efecto inmediato en minuto y medio, 2 minutos. Si te tienen un poco retenido hablando y tú no te enteras, en el tiempo que te están preguntando por la dirección,
hay que tener cuidado. Y la pena, yo pienso, y es la conclusión, es que nos van a convertir en seres asociales. Es lo que está comentando mucha gente, que, claro, que haya alguien que se acerque a pedirles, por favor, una dirección, pues claro, que no se lo van a dar. Y uno va por la carretera y ve a alguien que te ayuda y le da miedo. Y dices, pues no, porque por también culpa... ha habido casos en coches, fíjate, que ahora que lo comentas, ha habido casos de, se nos ha pinchado la rueda a unos jóvenes, acercarse, le han soplado y le han dejado sin coche, sin dinero, porque han ido a la cuenta y nada. Pero el asunto es, seres asociales en esta sociedad, ya si vale la palabra asocial de por sí, y que ahora ocurren estos casos y por culpa de unos delincuentes resulta que todo el mundo tiene que andar con miedo. Pero claro, tú vas con tu familia, con tu hijo, con tu hija, con tu amigo, con tu pareja, y te viene alguien raro o no raro a preguntarte y acercarte un papel, y desde luego o le vas a dar un manotazo o lo lleva claro con gente que va sola. Ese es el tema, es decir, si tú vas con tu familia estás fuera de peligro, si vas con un amigo... Porque lo van a notar, ¿no? Claro, y porque se trata de un contacto personal, directo, no es algo que tú puedas inocular en el ambiente, menos mal, es decir, y que pueda hacer que se zombifiquen 2, 3, 4 o 5 personas. El problema es cuando vas solo. Sí. De hecho, además, hay multitud de este tipo de nuevos delitos que aprovechan la buena voluntad de las personas. El último que me enteré era bastante inquietante también, y ya aprovechamos, ya que estamos alertando esta noche, alertamos sobre otro más. Sencillamente detectaban chicos, generalmente chicas solas, que acudían al parking de un centro comercial, le robaban la matrícula, esperaban y luego le seguían en el coche. Y cuando paraba en un semáforo se ponían al lado, le enseñaban la matrícula, que decían, oye, que se te ha caído, y en ese momento aprovechaban cuando le iban a dar la matrícula para sacar a la chica del coche y robar el coche con todo su contenido. Vamos a hacer una cosa, escuchamos a dos médicos, ojo, dos médicos españoles, jefe de medicina de urgencias, presidente de la Sociedad de Urgencias de Madrid, y el doctor José Miguel Gaona. No es poca cosa, porque están hablando de algo que está ocurriendo ahora mismo. Yo no sé qué indicaciones, quizá algún profesional nos puede dar algunas más, pero escuchad porque es para alucinar, sinceramente está pasando ahora mismo. Se puede utilizar también para ancianos y ancianas para no perder la voluntad a la hora de determinadas historias, de firmar determinados documentos. Por desgracia también se utilizan en los propios núcleos familiares, pues algunas madres o algunos padres para mantener, digamos, quietos o que estén menos inquietos los niños. Y luego, por supuesto, en los grupos de población más jóvenes y eso, pues con ánimo y fines puramente sexuales. Hace relativamente pocos meses en el que una chica de origen sudamericano que trabajaba en un bar en Madrid con un patrón también sudamericano, pues de repente lo único que recordaba era estar semidesnuda, por ejemplo en este caso en el bar, en un sillón, mientras el patrón se vestía, y no podía recordar absolutamente nada, excepto que había ido al cuarto de baño minutos antes, después justamente de estar tomando una bebida que compartía con el patrón en cuestión. Internet, hoy en día, esta droga que ha pasado por servicios de inteligencia, que ha sido utilizada como suelo de la verdad, esta droga que tiene un pasado chamánico y ancestral, esta droga que parece que te convierte en autómata, dices, hombre, será algo muy difícil de acceder a ella, tiene que ser algo propio de los clanes lumpen, delincuenciales, mafias. Javi, has hecho una búsqueda por internet, simplemente en la redacción, un teclado. La búsqueda más sencilla, además, que cualquier oyente puede hacer ahora mismo desde su propio ordenador, desde su propia casa, puede conseguir este material. No es por dar ideas, es por denunciar lo que está ocurriendo. Para que es increíble que ahora mismo las personas que se encargan de delitos informáticos de la policía tienen que tomar medidas ya. Es que esto no puede escapar al control, a no ser que sean bromas, que yo no sé qué bromas pueden ser. No. De hecho, hay una serie de... el comercio libre por Internet es un problema de dimensiones bastante importantes. Hay una serie... Vamos a vender uranio también, ¿no? Pues mira, no me extrañaría. De hecho, hay una serie... Ya han comprado explosivos y de todo, ¿no? Se pueden comprar por Internet, con lo cual ya no me extraña nada. Mira, podría citar ahora mismo 3 o 4 páginas web, no las voy a citar evidentemente, dedicadas, digámoslo así, al comercio internacional, donde se pueden comprar desde falsificaciones de todo tipo de productos hasta falsificaciones de todo tipo de medicamentos y, desde luego, escopolamina. En este caso lo inquietante es que en España tenemos esos casos concretos. Cuando uno entra en estos blogs, lo primero que te dicen, y esto ya es un detalle, es que es el contenido para mayores de 18 años y que tú te haces responsable de lo que vas a ver y de lo que vas a comprar. Hay, por ejemplo, blogs exclusivos dedicados a la venta de la escopolamina. De hecho, ellos dicen
que este tipo de ventas está sujeta únicamente y exclusivamente a personal docente, académico y profesional de la medicina. Es decir, que esto sería lógico y loable, es decir, personas que administran este principio activo para la mano, pero es un poco raro venderlo así, ¿no? El problema es que lo único que te piden es una cuenta corriente donde tienes que hacer un ingreso y no te piden absolutamente ningún título. Y puede ser médico o puede ser... Claro, ellos se curan en salud de esta forma. Y de hecho, igual que estos, hay otros tantos vendedores que ponen sus anuncios. Sí, y que para curarse en salud también dicen que este tipo de sustancias está recomendada para rituales, para infusiones, para decoración, y dicen que no se use de forma, pues para este tipo de hechos que se está utilizando. Lo terrible también, hay un anuncio que a mí me ha llamado la atención y dice, se vende burundanga líquida y en polvo, bar de Vera, Almería, viene el nombre del bar, preguntar por y un nombre de la persona, solo los fines de semana. Después estamos también, todos, incluido nuestro amigo Cristian Gálvez, poniendo unas caras aquí como diciendo, ¿esto puede ser real? O sea, ¿en qué país estamos? ¿Dónde vivimos? Es tremendo. Hay anuncios también, por ejemplo, vendo burundanga, escopolamina de buena calidad a buen precio. Interesados pueden contactar directamente a través de este email. Solo hago negocios con gente seria. Desde Granada aparece otro anuncio, 100 euros 5 gramos de escopolamina. Otros venden... 5 gramos. Con 5 gramos la que lías es pequeña. O sea, 5 gramos descontrolado matas a alguien, evidentemente. Yo he visto ofertas, en fin, como oferta y la demanda, y más barato incluso, por 170 euros 50... Sí. Esa es la gran oferta que hay en Internet ahora mismo. ¿Con cuánto matados a una persona? Con 10 miligramos. Supongo que estaremos hablando de 5 gramos de sustancia muy diluida, porque si no... Sí, pero este de los 50 miligramos, 170 euros, matiza, vendo burundanga pura, en polvo, de muy buena calidad, 170 euros, incluye el envío, solo trata con gente que vive en España, y lo inquietante, Iker, es que a raíz de este anuncio en concreto se derivan una serie de respuestas de los usuarios que tienen acceso al anuncio. Hay uno que dice, hola, este es mi correo, estoy interesado en tu mercancía, me gustaría información sobre la misma. Otros dicen, hola, me interesa comprar, pero explícame qué cantidades se necesita para usar en una persona. Y otro, muy escueto pero muy alarmante, hola, soy de Madrid y necesito burundanga. Este es mi correo electrónico. Jerey Martínez está con una cara como diciendo, bueno, pero esto, o sea, ¿cómo es posible esto, no? Es posible y es tremendo. Mira, últimamente la policía española ha empezado a detectar una serie de robos en domicilios rarísimos. De repente llega la persona, abre con sus 2 vueltas de llave como ha dejado la puerta y se encuentra la casa desvalijada. Las ventanas están cerradas. ¿Por dónde ha entrado? Parece ser que los ladrones se han aficionado a utilizar una cosa que se llama la llave mágica. La llave mágica es una herramienta muy sofisticada de los cerrajeros que básicamente se adapta a las cerraduras de seguridad, es con lo que se puede abrir una puerta blindada sin destrozártela. Y aquí en España se vende a profesionales debidamente acreditados por un precio de unos 3.000 euros. Problema, te vas a una web rusa y por 4 perras te ponen en tu casa en menos de una semana tu llave mágica para que abras la puerta de todo tu bloque. Y es que alguien tendría que poner coto a estas cosas, la verdad. Sí, dicen poner puertas al campo, ¿no? Pero claro, y ya no es una cuestión de la libertad o no libertad de Internet, claro, pero es que ya esto es como el mundo al revés, absolutamente. Una cosa más, Santi, como retazo esta historia increíble, porque hay muchos mensajes de gente muy inquieta y de verdad, aquí no es cuestión de causar una alarma para que nadie ayude a nadie por la calle, pero si desde luego veis a 2 personas que os vienen con una historia de una dirección, no las conocéis, os sentís un poco mal de inmediato, hay que dar un grito, un alarido, acercarse a una persona lo más próxima posible, llamar a la policía, porque si uno se empieza a encontrar mal. Esto es segundos, es que no. Bueno, aquí lo que habría que ver, que yo no he visto evidentemente las imágenes en fin, de los vídeos de los bancos, etcétera, pero habría que ver también cómo se protege el propio que esparce la burundanga del efecto de la burundanga. Es decir, en qué medida, si ellos llevan algún tipo de protección, o guantes o... Por lo que se sabe, dicen que incluso la propia cartulina
está perfectamente administrado para que incluso poniéndose en contra del aire, sí. Se esparce de cierta forma y tú protejas volviendo a cerrar ese papel. Además pasa otra cosa, que siempre van dos precisamente por eso. Uno está alejado, el otro, la señora estaba alejada, la hacen venir y toma para las riendas. Si le haya pasado algo, si haya absorbido algo de burundanga, la persona que te la está administrando, pues haya otra persona porque que te diga, curiosamente, no te preocupes, que estoy aquí, y sea la otra la que se haga cargo de todo. La persona uno que hace de gancho, que te llama la atención, el que no sabe leer, el pobrecito que te dice que le ayudes, queda en un segundo plano, se puede quedar en un banco por si... Y la persona dos que está guardando, que me parece lo más siniestro, lo del sombrero evidentemente tiene que ver con intentar, y ojalá demos pistas para que evidentemente estas personas sean capturadas. La del sombrero es para que las cámaras, y saben que van a entrar en un banco, no sea captado, y entra en segunda posición en esa especie de teatro. Y luego que casi todos los alcaloides tienen antídotos, es decir, también puede, digámoslo así, tomar algún tipo de sustancia que le proteja de la intoxicación. La CIA estuvo muy interesada, y otro sobre inteligencia, pero para resumir, en esta sustancia. Te hago un breve resumen de la historia oculta de la escopolamina. El primero que se tiene constancia histórica de que la usó fue el príncipe Félix Yusupov en la época de los zares, el mismo que mató a Rasputín. Pues el príncipe Yusupov se dedicaba a o envenenar a sus enemigos en casa o a convencer de esta forma tan expeditiva a sus potenciales amantes también en su casa utilizando escopolamina. Años más tarde se empezó a utilizar como droga de ayuda al parto. Cuando no existía la epidural, pues uno de sus efectos tiene efectos anestésicos, y este estado de amnesia y de falta de voluntad pues parece ser que en partos difíciles pues ayudaba bastante. Así que no es de extrañar que el primero que se le ocurrió en 1922 utilizarlo como suero de la verdad fuera un obstetra de Dallas, Texas, que se llamaba Robert House. Robert House se fue a la comisaría de Dallas a administrar escopolamina a los sospechosos e interrogarles con el beneplácito de las autoridades locales. Y estos cantaban porque, eran incapaces de mentir. Claro, decía, lógicamente, él dijo que eran pruebas muy prometedoras porque las contestaciones eran bastante consecuentes con las pruebas que luego obtenía la policía. Y así se quedó la cosa hasta la Segunda Guerra Mundial, que el doctor Joseph Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz, pues también estuvo experimentando con escopolamina. O sea, el botiquín de la muerte de Mengele también está de esta sustancia. Sí. Y, de hecho, son las notas de Mengele capturadas por los norteamericanos las que hacen que la CIA se interese en la escopolamina como posible droga de la verdad. Descubren que como droga de la verdad es floja, porque tiene efectos secundarios, entre otras cosas hay gente que le produce alucinaciones. Los testimonios que se pueden sacar, o sea, hay ausencia de voluntad, pero muchas veces los testimonios son o muy pueriles o muy inconexos con la realidad del sujeto, pero descubrieron el efecto precisamente que más les interesaba, que anulaba completamente la voluntad del individuo y sobre todo producía una más que conveniente amnesia en que para encubrir las operaciones que se hubiesen hecho sobre ese individuo, sea registrar su casa, sea interrogarle sobre tal o cual cosa, o sea simplemente secuestrarle, pues a un servicio secreto le venían muy bien. Por lo tanto, llegamos al último punto de la pirámide, de esta pirámide de locura. Es, ¿alguien puede matar con los efectos de la escopolamina? Nos lo preguntábamos hace unos minutos. Y ha habido grandes casos, importantísimos casos de crímenes, donde ha estado de fondo la sombra de la escopolamina. Hay uno que nos va a dejar sin palabras. Hay uno en concreto que los teóricos de la conspiración siempre han sospechado que la escopolamina estaba detrás, y era el asesinato de Robert Kennedy. Cuando Sirhan dispara contra el candidato a presidente, contra el hermano del presidente John Fitzgerald Kennedy, el caso se torna bastante extraño, entre otras cosas porque él dice horas después que no se acuerda de nada, que no sabe lo que hace en ese hotel, que realmente no parecía un autómata, que es lo que se dijo en la prensa. Lo sigue manteniendo, o sea, es una cosa terrible, y muchos piensan que se encarceló a un inocente, sobre todo cuando se salieron a la luz los datos de la autopsia y se descubrió que el disparo que mató a Robert Kennedy fue hecho a quemarropa.
muy cerca, tenía quemaduras de pólvora, que cualquiera que haya visto simplemente series de televisión con tema forense sabe que significa que el disparo era hecho de muy cerca. Y Sirham estaba a varios metros, 2 o 3 metros, cuando inició su tiroteo mortal. ¿Qué es la teoría de la sospecha? ¿En qué se basa? Pues una de dos, o que directamente se le indujo de alguna manera, utilizando escopolamina y otros medios, para que cometiese, fuera sin ser dueño de su voluntad, ese acto, o simplemente que bajo los efectos de la escopolamina se montó todo el barullo, alguien desde muy cerca aprovechó para dar el disparo mortal, se le colocó el arma en la mano y ante la amnesia del individuo, pues el caso ya estaba cerrado. A partir de un acontecimiento puntual ocurrido certeramente, ha ocurrido así como os lo contamos, si fuese otra persona, bueno, lo hubiésemos entrevistado evidentemente, pero en este caso es alguien de nuestro círculo, más o menos de amistades, de conocidos. A partir de eso hemos conocido una planta que se hunde en las tradiciones milenarias de América, que está siendo refinada y tratada con un conocimiento científico que a veces a uno le da pena, ¿no? Como el mundo delincuencial tiene un ingenio, pero para el mal, que podía ser utilizado para el bien, hombre, alguna vez, ¿no? Y que la ciencia sabe que determinados principios actúan en el cerebro, pero esta zombificación o automatismo ocurre. ¿Pero por qué ocurre? Se inhibe el cerebro, bien, pero sigue habiendo y preguntas sin responder, ¿no? Es una situación que evidentemente, como hemos visto, ha interesado a esas agrupaciones que están en los márgenes de lo oficial, servicios secretos y demás. Tenemos que acabar, evidentemente, en este recorrido de alarma con la voz de nuestra audiencia. Una voz de la audiencia que está inquieta, hay que decirlo, porque esto ya no es hablar de lejos, está ocurriendo aquí en España y los casos siguen llegando uno tras otro. Pues sí que siguen llegando. Álvaro Criado dice: a una tía mía le quitaron todo el oro de casa, aparte se la llevaron al banco y le hicieron sacar 12.000 euros. Ella dice que se acuerda de todo perfectamente, pero que no sabe que la impulsaba a obedecer las órdenes que le daban, y es más, se encontró en el banco con una prima mía y se escondía para que no la vieran con quién estaba y qué estaban haciendo con ella. Así es que alucinante. Saludos desde Cáceres, directores de sucursales de banco, por favor. Yo sé que es muy difícil. Evidentemente, si hay clientela que es muy afín, pueden detectar. O sea, esta chica, las personas modestas, no sabían quién era su madre. Entonces pensaron que era su madre, la señora del sombrero. Pero si alguien ojalá podamos ayudar. Si en alguna sucursal de banco, mañana, esta semana, va a pasar algo de esto, y alguien se entera porque nos ha escuchado, ya este programa está hecho bien. Por lo menos si tienen la menor duda que pidan la documentación al acompañante. Exactamente. Y se establezca si hay un grado de parentesco. Es algo tan sencillo. Tiene que ser eso. Algo que llame la atención, ¿no? Claro. Que estén muy atentos, porque de verdad es increíble. Esto sí que suena a aquella serie de Chicho Ibáñez Serrador, anterior a Historias para no dormir, de le puede ocurrir a usted, que era tremendo porque en España hubo colapso porque decían, pero esto es así, te puede pasar a ti, no estás al margen. Pero por favor, gente de los bancos, que es que esto está pasando. Que estén un poco alerta, sobre todo, que estén un poco alerta, claro, porque, con el follón que hay a veces puede pasar cualquier cosa. No, y además, pues fíjate, ahora muchas personas mayores van a los bancos acompañados de chicas que normalmente son de países extranjeros, que acompañan a sacar el dinero. Bueno, pues si son normalmente esos ancianos van siempre a los mismos bancos, a las mismas cajeras y con las mismas chicas que los cuidan, que estén un poco alerta por si acaso. Además suelen ser con personas muy jovencitas, 18, 25 años. Es que es un margen y que no tienen mucho dinero, que no es alarmante que saquen tanto dinero del banco. Vamos con más. Arsenio Melián dice: un consejo sobre la escopolamina. Si en el tiempo de 1 minuto sospechas haber sido drogado con cualquier sustancia química y te sientes acorralado, simula un desmayo o simula que tienes convulsiones. Mueve tu cabeza de un lado a otro, todo tu cuerpo, como si te estuviera dando la corriente. El delincuente sabe que esa droga en exceso causa convulsiones y es posible que al verte así que salga huyendo. Bueno, o por lo menos recibes también que más gente esté alerta, ¿no? Si te tiras al suelo y empiezas... Está tan terriblemente bien planificado que 1 minuto no es nada. Y si te están preguntando algo, bueno, no sé, estamos dando indicaciones, dice que ojalá. Si lo sospechas, que si en algún momento sospechas, pues bueno, que mejor es prevenir que curar. Yolanda Molina: doy fe de que es verdad, a mis abuelos les sacaron dinero así, intentando vender unas toallas y arrimándolas a la cara. Aún damos gracias de que no pasara nada más grave. Esto es terrorífico, esto es terrorífico. O sea, puerta a puerta, llamada, y luego dices, van a convertirnos en una sociedad de robots, de que no abran la puerta a nadie,
de que no te fíes de nadie, porque lo que no quieres es que te pase algo. Pero fíjate esta pobre gente que han abierto la puerta a X vendedor. Y luego otra cosa, pagan justos por pecadores, que habrá mucha gente, vendedores, que se están ganando humildemente la vida y que también les están fastidiando a esta gente, claro, porque el miedo nadie abre. Ya no abres la puerta. Bueno, hay sitios en los que sí, ¿no? Que siempre ha sido así. Pero desde luego, con toallas con escopolamina, acercándolas a la cara. Claudia Betancourt dice: lamentablemente tengo que decir que hace unos años en mi país surgió gente que se acercaba a ti y te decía si querías oler un aroma, llevaban un frasco de perfume y sin que te diera tiempo a responderle te lo echaban directamente en la cara. Pueden animarse los demás. Lo digo para que tengan cuidado, pues no solo en los papeles, sino de todas las formas que pueda esta gente imaginarse. Han dicho también que utilizan, había uno de los mensajes que utilizaban como vendedores de colonias, de perfumes que van a tu casa por mucho más barato de lo normal, perfumes de marcas caras, y es eso, te lo hacen oler y de nuevo en tu propia casa se meten y te roban absolutamente todo. Bernardo Roldán dice: hasta hace unos meses yo tenía en mi casa esa planta, la burundanga. Mi madre la compró porque le gustó la flor tropical. A los meses se enteró que esta flor se usaba para crear una droga y decidió tirarla a la basura porque se encontraba en la terraza que da a la calle y cualquiera podría entrar y llevarse las flores para crear la droga. Mi vecina, al ver que la tiraba a la basura, le dijo que sí se la daba y actualmente se encuentra en el jardín de ella como una simple planta decorativa. La trompeta de los muertos que decía... Bueno, fíjate, se decía que no había que dormirse debajo de esa trompeta porque en muchas selvas tropicales es verdad que crece. Y decían que no había que dormirse porque por la mañana habías tenido una especie de ensoñación, de alucinación si dormías debajo de ella. Por el polen que cae, esa sustancia podía absorberse y claro, tenías unos viajes, imagínate. Fíjate también la historia mítica que hay en cada planta y en España incluso. Yo en las Urdes, investigando en las Urdes, encontré un montón de historias maravillosas y terroríficas. Por ejemplo, de la planta embudera, que es una planta tóxica que crece en los ríos, y la leyenda de que si te dormías debajo de su sombra tenías unos sueños diabólicos donde de alguna forma entidades extrañas entraron en tu cuerpo. Esto quiere decir que ocurrió de verdad por ensoñaciones o por ingesta de esa planta, ¿no? Mira, más cosas. Mario Leonardo, lo mismo que estáis contando que hacen con la burundanga, lo están haciendo con éter. Son personas de Europa del Este que te paran por la calle y te dan a oler supuestamente perfumes que llevan ellos en mochilas. Al olerlo caes desmayado y te quitan la cartera y todo lo que lleves de valor. Esta noticia también está corriendo por la red de estos últimos meses. Sí, pero caer desmayado ya provoca una alarma en la calle. Imagino que no se puede hacer en plena Gran Vía a la 1 de la tarde, pero es que esto ha pasado en una calle transitada, en una calle con gente, y lo que asombra es que tú no das ningún tipo de motivo para que te ayuden, para que te auxilien. Si te caes al suelo, en fin, seguimos recibiendo toda la noche mensajes porque estamos abriendo una perspectiva terrible, pero os hablábamos de alucinaciones, que en el fondo tienen mucho que ver con esta historia. Yo empezaba con una escena, ¿verdad, Javier? Empezaba con una escena de marineros que veían cosas. Hay muchos encuentros considerados dentro de la ufología, dentro del misterio, encuentros en alta mar terroríficos. Hay algunos pues por la soledad del lugar, por estar, por ejemplo, tripulaciones con muy poquitos miembros. Yo he podido entrevistar, Javier también, todos aquí, a marineros que han vivido en la noche pues la presencia de un objeto, por ejemplo, bajo el agua, de figuras incluso, hay figuras o encuentros con humanoides, entre comillas, en la casuística, ocurridos, recuerdo, en Rosas, recuerdo en diferentes lugares, en Cádiz, con figuras. Bien, pero hay una cosa todavía más rara, sobre todo en los marineros solitarios, y como estamos hablando de cómo el cerebro a veces ve cosas, accede a cosas, hemos recordado una historia de una de las personas que tuvo ese tipo de alucinaciones. Isidoro Arias quería dar la vuelta al mundo, ¿verdad, Javier? 2006. Sí, él era un marinero con experiencia, tenía 49 años cuando el 28 de marzo de 2001 desde Benalmádena zarpa con la idea de dar una vuelta al mundo con su velero, sin plazos ni hoja de ruta. Un barco relativamente pequeño. Exactamente. Por lo tanto, la única conexión que tenía era por el teléfono satelital con su familia, pero en un momento determinado, el 25 de marzo de 2003, su familia establece la última comunicación telefónica con ella. Fue una comunicación extraña, preocupante, porque en ella Isidoro aseguraba que unos pequeños seres estaban abordando su velero, que lo venían haciendo en las últimas jornadas en las que no se había establecido esa comunicación, y que el acoso era realmente insoportable, que Isidoro no podía descansar a bordo de su embarcación. Se encontraba entonces a unas 600 millas de la isla de Santa Elena,
en el océano Atlántico, y cuando finalmente, por indicación de su familia, con la lógica preocupación, se localiza la embarcación de Isidoro, el barco está vacío, todo está en orden, se encuentra muy cerca de Costa de Marfil, y su última anotación nocturna dice: alguien está subiendo por el casco del barco. Dejó intacta hasta la comida en un plato, el equipo de radio encendido, y los últimos gritos fueron de angustia, y hablaba de un ser que estaba subiendo. Había visto algo flotando en el agua, que parece que le hacía alguna mueca, algún gesto, pero algo que era definido como no humano, como criatura extraña, no era un buzo, no era... Y claro, hay que imaginarse ese hombre solo en alta mar. Pudimos hablar en su día con su propio hijo, Isidoro no ha aparecido, desaparecido todavía, y esa es su catalogación, digamos, como tanta gente que desaparece en el mar. Pero aquello es un misterio, porque ¿qué obligó a un marino experimentado a lanzarse en la noche a alta mar? Eso es que estás absolutamente aterrorizado. Y ahora hay novedades que nos va a contar Javier en torno a este tipo de apariciones o alucinaciones. Pero suena fuerte escuchar ahora al hijo de Isidoro. Ojalá se resuelva el caso, ojalá. Parece ya difícil. Yo pensaba que era más reciente el caso. Fíjate, Javier, han pasado ni más ni menos que 10 años del último mensaje de un marino solo, que describe algo que podría ser tomado casi como un encuentro con el misterio. Así nos lo contaba su hijo. ¿Qué estaría viendo o qué no estaría viendo ese señor, mi padre, Isidoro Arias, en ese momento para estar así de alterado y estar así de preocupado y estar enviando noticias de que está viendo seres extraños o que está viendo enanos, o que le hablan, o que no lo está viendo pero lo está escuchando? En cualquier caso, me parece que tuvo que estar pasando muy mal. Tuvo que estar pasándolo muy mal. Y es el caso, por ser un español que intentaba una proeza, que tuvo un seguimiento mediático y que el viaje fue un viaje interrumpido, ¿no? Como el famoso viaje de Bernie Matty Hill. En un momento dado se acabaron las pistas y la última señal es de angustia y de terror, no de encontrarse con alguien, sino con algo. Bien, Javier, esta misma semana teníamos noticias de algo muy interesante en torno a esas pruebas del hombre frente al mar, y que estas cosas parece que son más habituales de lo que creíamos, ¿no? Absolutamente. Lo que ha vuelto a traer a la actualidad este tipo de alucinaciones es precisamente esta regata que comentábamos al principio del programa. Se trata de la Vendée Globe. Cualquiera que quiera seguirla por internet, hay un seguimiento exhaustivo a través de una web que es vendéglobe.org, y la verdad es que es impresionante, porque se trata de un grupo de marineros muy experimentados que en barcos veleros, solitario, o sea, solamente con un tripulante a bordo, deciden cruzar de oeste a este el planeta, pero fíjate, de una manera muy extrema, sin paradas y sin asistencia externa durante todo el tiempo de la navegación. Esta idea surge en 1989. Desde entonces se han realizado varias de estas regatas mundiales en las que han participado, como te digo, personas muy expertas y también muy aventureras para esta cuestión. La primera edición duró 109 días, la regata, 109 días sin tocar puerto, sin ver a un ser humano, solamente alimentándose con comida liofilizada, como te decía. En las siguientes regatas se fue recortando ese tiempo de estancia en alta mar por la mejora en la tecnología náutica. Se pasaron a estancias de 90 días, de 87 días, de 84 días, y la regata de este año no se realiza todos los años, sino cada 2-3 años aproximadamente. La de este año está teniendo lugar en este mismo momento. Llevan 77 días y medio en alta mar. De momento, el primer español que está en esa competición en un puesto alto está ahora mismo en la 9ª posición. Ha emitido sus comunicados continuamente a través de las redes sociales, de internet, etcétera, y no ha comentado nada sobre haber tenido ninguna clase de alucinación, pero el oficial médico que se encarga de la supervisión de esta competición ya advierte que estamos en la fase crítica, en la que... ¿Hay una fase crítica? Sí, el aislamiento de tantas jornadas y sobre todo de periodos de sueño tan interrumpidos. Tú piensas que esos marineros por regla general duermen en ciclos de 20 minutos. 20 minutos de sueño
te despiertas, compruebas que todo está bien, vuelves a dormirte otros 20 minutos y así durante días. El ciclo y del días sueño y días. totalmente desarreglado, ¿no? Bueno, tanto es así que este oficial médico que se llama Yaniv Chauvet dice que ya en anteriores ediciones ha detectado un creciente número de estas alucinaciones parecidas de alguna manera a las que contaba Isidoro Arias en miembros de la tripulación, que son especialmente peligrosas porque en un momento dado estos marineros pueden pensar que están entrando en puerto, por ejemplo, ¿no? Y ven una costa, ven un muelle. Llegan a ver el muelle, es espejismos en alta mar. Sí, llegan a ver el muelle, llegan a poner el pie fuera de la embarcación pensando que van a caminar sobre el muelle y se hunden en las aguas gélidas de alta mar sin posibilidad, a lo mejor en medio de la noche o de la oscuridad, de volverse a agarrar al barco y salir. Y una de las apariciones tipo, y de las que más miedo dan sin duda alguna, es la que yo describí en un principio, el hombre muerto a la deriva. Hombre muerto a la deriva, y lo que este mismo Yaniv Chauvet llama de una manera muy gráfica ovnis, objetos flotantes no identificados. Dice que es una de las alucinaciones más frecuentes, de repente ver lo que ese marinero interpreta como restos de un naufragio, un chaleco salvavidas o cosas todavía muchísimo más absurdas, ¿no? Eso puede obligar incluso a desviarse de la ruta la embarcación, perder el rumbo y ver otras cosas todavía más alucinantes. Uno de los marineros de unas ediciones, de una de estas ediciones de la Vendée Globe de hace unos años, llegó incluso a describir la presencia de un cardenal a bordo de su embarcación. Es decir, vio a un purpurado de repente en medio del casco de su nave, con el que no llegó a establecer una comunicación hasta que se disolvió delante de sus ojos. Martínez, que recupera una canción mítica de Jean-Michel Jarre, Zulu, que hacía tiempo que no sonaba esto, y esto pone los pelos de punta, sobre todo recordando historias ocurridas en el mar, por ejemplo en Cádiz, Conil, ese grupo de muchachos en la playa que están observando una luz que se mueve. Yo creo que esto no es alucinación, y que repentinamente ven una figura recta, como un buzo recto, manos junto al tronco, piernas perfectamente rectas, cabeza abombada, muy alto, y que va deslizándose en su dirección. Lo miran incluso por los binoculares y logran, en septiembre ya, logran contemplar como esa criatura que no parece humana va a su encuentro, va incluso generando cierto salpicar del agua porque va por ellos. Anteriormente y cerca de la orilla han visto dos figuras con una especie de túnicas y están aterrorizados. ¿Es el mismo fenómeno? Parece que no, pero en el mar pasan muchísimas cosas. A la vuelta vamos a hablar con un médico que nos va a hablar de alucinaciones, pero alucinaciones tan raras, entre otras muchas cosas que vamos a comentar en la tercera hora, que muchas de las personas o se callaban o no lo decían porque de inmediato eran ingresadas en el psiquiátrico. Y resulta que la ciencia ha descubierto que no tienen nada de patología psiquiátrica, que esas alucinaciones, síndrome de Charles Bonnet, se está trabajando médicamente en España hoy, ocurren realmente. Pero a las 2:58, este programa, han sido médicos, policías, y está ocurriendo. Quiero conectar, como siempre, con Fermín Agustí, nuestro compañero. Fermín, buenas noches. Buenas noches, Iker. Espero que no sean una alucinación lo que me cuentas. Todo lo contrario. Nos informaba Diego Marañón y Guillermo León que ahora mismo somos trending topic en Twitter. Gracias, Fermín. Un placer. Lo digo siempre, es pues decir... esta noche mejor que nunca para alertar a la gente. Pues sí, señora. Genial, sí, que señora. Se retuitee, que se diga y que todo el mundo esté alerta. Oye, Cristian, tú que tienes tantos seguidores en Twitter, compañero, hace el retuiteo de estas cosas porque es alarmante lo que hemos contado, ¿eh? Yo creo que además las redes sociales están precisamente para esto, para cuanta más gente nos escuche y nos lea, muchísimo mejor, así que se aproveche. Y un tema que además es como tan impactante, tan nuevo para mucha gente, ¿verdad? Yo creo para nosotros mismos, y tú que tienes cientos de miles de seguidores, ¿no? Pues por favor, échanos un cable en eso también, ¿te parece? Y sobre todo que la gente siga retuiteando. Cuantos más mejor, independientemente del número de seguidores, yo creo que cuantos más mejor. Nos alegra mucho porque no es fácil que entre los contenidos que están
rebotándose en toda España en este inconsciente colectivo, esté especialmente, como dice Carmen, lo que hemos contado esta noche, porque más allá de un buen programa, un mal programa, un programa más bonito, más de terror, más de interés, hoy teníamos la sensación, la tenemos, de estar generando una especie de voz de alarma, porque hay mucha gente que corre peligro, y el peligro está en la calle y está ocurriendo y no es ningún mito. Santi Camacho, como siempre, un abrazo, compañero. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande. Javi, como siempre, un honor. Gracias, compañero. El honor es mío siempre. Dentro de poco hablaremos de arte. Sí, y además mucho. Está a punto de llegar el maestro del Prado, ni más ni menos. Qué ganas, sí que. Y nosotros también, amigo. Tenemos una cita misteriosa y artística dentro de poco, pero no vamos a contar nada de momento, ¿te parece? Vale. Nosotros nos quedamos aquí ahora, por supuesto, los compañeros de informativos con todas las noticias aquí en la cadena SER.